Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Una vez más estamos por aquí para compartir el consejo de la mañana. ¿Sabes? La palabra del Señor nos habla a través de la carta del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 4, versículo 13, cuando dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Y sabías qué? Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta directamente, el apóstol Pablo estaba pasando momentos difíciles, momentos de adversidad. Cuando el apóstol Pablo dice todo lo podemos en Cristo que me fortalece, no se está refiriendo a que no hay ninguna cosa que un creyente no pueda hacer, sino a que todo lo que Dios nos manda hacer. El mismo Dios que nos manda hacer las cosas, Él nos dará las fuerzas, nos dará la fuerza, la gracia para realizar las cosas. Esto no nos lleva a entender a nosotros que se está refiriendo a nuestras metas, a nuestros propósitos, a deportes o a cosas que tú y yo como seres humanos podemos hacer por medio de nuestra fuerza humana, sino que se está refiriendo a lo espiritual que Dios nos manda a hacer a nosotros. ¿Por qué? Porque es allí donde el poder de Dios se quiere manifestar en medio de nuestras vidas. Es ahí donde hay persecución, es ahí donde hay oposición, es ahí donde directamente nosotros nos sentimos débiles, pero es donde necesitamos el fortalecimiento que viene de parte de Dios. Y déjame decirte que es cuando Dios quiere que tú y yo utilicemos la frase todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque muchas veces nosotros como seres humanos hemos malinterpretado este texto y lo decimos cuando no nos salen las cosas que nosotros por naturaleza humana las podemos hacer. Decimos todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y déjame decirle que es para cuando tú y yo enfrentamos las batallas en la fe. Es cuando tú y yo nos fortalecemos en el Señor, cuando tú y yo sabemos que nuestras fuerzas como seres humanos no podemos hacer, que necesitamos el poder sobrenatural de Dios que se manifieste. Pablo escribió esta epístola estando en la prisión y por eso amonestaba, instruía y consolaba a la iglesia nuevo testamentaria, especialmente la iglesia de Filipo, que a pesar de la persecución, a pesar de las pruebas, ellos tenían un Dios que los iba a fortalecer, como nosotros en este tiempo. Y déjame decírtelo como lo dice la palabra de la nueva versión internacional, dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Dice de la siguiente manera: Cristo nos da la fuerza para enfrentar a todas situaciones. Cristo nos da la fuerza para enfrentarnos a todas situaciones. En medio de los momentos difíciles que tú y yo estemos pasando, cuando le servimos al Señor, cuando rendimos nuestros dones, los talentos, lo que Dios por gracia nos ha dado a nosotros, que sabemos que se están levantando oposición, que se está levantando pesadez, que estamos penetrando en una guerra espiritual, es donde esta palabra nos va a fortalecer a nosotros, es donde esta palabra nos va a fortalecer tanto a tu vida como a mi vida. Y la palabra, la lenguaje actual para todos nos lo dice de la siguiente manera. Dice: puedo enfrentar a cualquier situación porque Cristo me da el... Y es por eso que Dios, a través de la escritura, la palabra de Dios para todos nos lo repite. A través de este versículo nos dice que en medio de las batallas que tú y yo enfrentamos, amados y amadas, estamos llamados a confesar las promesas de Dios y a entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13, en la palabra de Dios para todos dice: puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para vencerlo. Cristo me da el poder para hacerlo. ¿Sabes? Es donde tú y yo tenemos que ministrarnos la palabra. Cuando entramos en el campo espiritual estamos llamados, amados y amadas, a utilizar la palabra del Señor. Es cuando nosotros nos enfrentamos al enemigo, es cuando tú y yo sentimos que la lucha que estamos teniendo se está manifestando porque hay presencia del adversario. Y es donde tú y yo utilizamos la palabra y decimos: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay cosas que tú y yo como seres humanos las vamos a hacer y vamos a ser desafiados a hacerlas. Pero en las cosas espirituales es donde la palabra del Señor se va a formar en medio de nosotros, es donde tú y yo vamos a hacer que la gloria de Dios, la gracia se manifieste en medio de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba pasando momentos difíciles, momentos de persecución, momentos de prueba, estaba preso directamente porque fue donde escribió esta escritura. Pero él sabía que a pesar de la oposición, Dios le estaba dando la fuerza para vencer. A pesar de la oposición que se nos levante a diario, amado y amada, Dios nos da la fuerza para vencer. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Medita en este consejo del día. Bendiciones del Eterno. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.